Empezamos ya una época nueva, la época navideña, pero hoy empezamos una serie nueva en nuestra iglesia. La serie es sobre el tiempo de Adviento. ¿Conocen qué o saben, alguien sabe aquí qué es el Adviento? Tal vez no muchos. Está bien, yo no conocía qué era este tiempo de Adviento hasta hace unos años atrás. ¿Qué es el Adviento? El Adviento es la jornada de 4 semanas en la que preparamos nuestro corazón para la llegada de Jesús. Y esta serie la llamamos La Llegada. ¿Qué es Adviento? El Adviento en latín es Adventus. ¿Y Adventus qué significa? Venida o llegada, lo que vimos en la pantalla, el título de la serie, Adviento. Históricamente se ha usado este tiempo de Adviento para preparación, para oración, para reflexión, para posicionar nuestro corazón para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero el Adviento no solamente nos prepara para celebrar el nacimiento de Jesús, sino que también nos prepara para la segunda llegada de Cristo. Así que nos recuerda del nacimiento que celebramos, pero nos prepara para la llegada de Cristo. Muchas personas crecieron viendo calendarios de Adviento, velas, que estas son las velas de Adviento que vamos a ver ya en un momentico, decoraciones, pero nunca aprendieron el significado detrás del Adviento. Y yo personalmente no sabía nada de esta época hasta que fui a la universidad y empezamos a hablar del tema. Y Adviento no es una cuenta regresiva que faltan 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Yo me acuerdo cuando niño yo tenía una lista, ya sabía los días hasta poder ir a abrir los regalos. No es una cuenta regresiva, pero es más bien es formar nuestro corazón para aprender a esperar bien. ¿Cuántos les gusta esperar? Casi a nadie. Yo también me incluyo que no me gusta esperar. Históricamente, para más o menos el siglo IV, los cristianos comenzaron a practicar este tiempo de Adviento como una temporada de preparación. ¿Cómo lo hacían? Ayunaban, oraban, reflexionaban sobre la venida de Cristo. Y a través de la historia, el Adviento incluía temporadas de ayuno. No para ganarse el favor de Dios, así no se hace un ayuno, sino para crear espacio para Él y escucharlo y su dirección mejor. Perdón, yo sé que voy a empezar a toser, entonces mejor de una vez me pongo ya con esto. ¿Qué es el ayuno? Tal vez muchos no conocemos qué es el ayuno. El ayuno es escoger un sacrificio físico para una ganancia espiritual. Una forma es debilitas tu carne para fortalecer tu espíritu. ¿Con qué propósito se hace? Para buscar la dirección de Dios, para fortalecer tu relación con Dios, para si quieres ayunar con un propósito que Dios te ha dado, tal vez lo haces por sanidad, pero más que nada es alinear tu vida más con la voluntad de Dios. Ejemplos bíblicos que vemos del ayuno es Moisés ayunó cuando recibió el pacto de Dios. Daniel ayunó como un acto de devoción. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio cuando fue tentado. Y la iglesia primitiva ayunaba cuando buscaba dirección del Espíritu Santo. Así que nosotros hoy también ayunamos para volver a enfocar nuestro corazón, a realinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que podemos hacer esto? ¿O por qué es que estoy hablando tanto del ayuno? Porque en enero, ya en un mes, vamos a empezar nuestro ayuno que hacemos todos los años. Nos unimos con la cuadrangular, muchos empiezan su año buscando la dirección de Dios. No solamente tenemos nuestras metas, pero decimos: Dios, ¿qué quieres hacer este año con mi vida? Yo ayuno, dejo algo. ¿Cómo podemos ayunar?
El ayuno bíblico, lo que vemos en la palabra de Dios, es dejar de comer por un cierto periodo de tiempo. Se puede hacer que uno deja solamente una comida, tal vez no comes hasta las 6, o dejas ciertos tipos de comida como el azúcar, como el café. Mi primer ayuno yo no tomé soda y desde ese ayuno nunca volví a tomar gaseosa. Pero uno puede escoger diferentes formas de poder hacerlo. También, como el propósito es fortalecer tu espíritu, reemplazar ese tiempo con Dios, yo también siempre decido ayunar las redes sociales. Tú puedes también ayunar alguna actividad que te quite tiempo y tú usas ese tiempo para estar con Dios, para orar, para leer su palabra. Cuando tenemos nuestros teléfonos, en esos momentos que no sabemos qué más hacer, sacamos el teléfono y empezamos a ver Facebook, Instagram, y lo que hago yo es lo borro, pero todavía quedo con ese hábito, pero para mí es un recordatorio. Saco mi teléfono, en vez de abrir Facebook, ya no lo tengo, ¿sabes qué? Voy a leer un salmo, voy a leer un proverbio, voy a orar unos minutos, voy a meditar. Así que uno puede hacer el ayuno de esa forma. El 5 de enero vamos a empezar ese ayuno hasta el 26, terminaremos. Así que en este tiempo de preparación, preparar nuestro corazón para el nacimiento de Cristo, también preparamos cómo es que vamos a ayunar el 5 de enero para ya darle la bienvenida al año nuevo, a lo que quiere hacer Dios. Pero regresamos ya. Dijimos en el siglo IV empezaron a establecer algo. Y no fue hasta el siglo IX que la iglesia formalmente organizó el Adviento como una jornada de 4 semanas. Un periodo de 4 semanas que simboliza, cada vela tiene un tema. La primera semana, la primera vela, y lo ven en cada rincón, es esperanza. La segunda semana es paz. La tercera semana es el gozo, que es a la semana donde los niños nos van a dirigir. Y la cuarta semana es el tema de amor. Así que antes de empezar vamos a seguir la tradición de hoy. Es la vela de ¿qué? De esperanza. Y cada semana vamos a encender una vela para que nos recordemos de este tema, y hoy hablaremos del tema de esperanza. Así que oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu dulce presencia que está aquí con nosotros en este momento. Gracias, Padre, que podemos venir y, como declaramos hace poquito, que nuestra esperanza está en ti, Cristo. Espíritu Santo, háblanos hoy. Que tu palabra sea una palabra que nos edifique, que nos prepare para esta época, para este tiempo de Navidad, que no nos desenfoquemos del propósito de esta celebración, que es celebrar tu nacimiento. Gracias, Padre, que todo lo que se diga hoy no solamente edifique, pero que también te glorifique y te honre a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de esperanza. Empezamos el tiempo de Adviento con este tema de esperanza. Y si puedo ser honesto con ustedes, a veces es duro tener esperanza. Uno pierde la esperanza. Y yo, como pastor, uno piensa, tiene toda la fe, tiene esperanza. Aunque sí tengo fe, hay veces pierdo esperanza. Y después de muchas cosas uno empieza a hacerse unas preguntas, y uno puede creer en Dios, uno puede orar fielmente todos los días y aún así sentir el peso de expectativas retrasadas, o tal vez oraciones que no han sido contestadas en el tiempo que queramos nosotros. Yo sé lo que se siente. Hay áreas en mi vida, retos que yo he tenido de salud desde los 3 años, que aún estoy esperando una sanidad. ¿Dios puede sanar? Claro que sí. ¿Tengo la fe? Claro que sí. Pero por alguna razón no lo he visto en mi vida. Hace unos 10 años empecé a ver otros retos de salud que he tenido, y yo sé que es ir a un doctor, después otro doctor y otro que me digan, ¿sabes qué? No sé, no vemos nada malo, pero yo sintiendo que estoy mal.
Yo sé que es perder toda esperanza cuando escuchas esas noticias y estás esperando años de oración, creyendo, declarando sanidad y aún seguimos esperando. Es fácil comenzar a creer que tal vez nuestra esperanza no importa. Incluso los creyentes, nosotros luchamos con la esperanza. Es muy fácil decir, no, tenemos toda la esperanza en el mundo, pero si somos honestos es difícil a veces. Proverbios 13:12, me fascina como dice esto. Dice, la esperanza postergada aflige al corazón. ¿Qué es postergada? Yo lo busqué en el hebreo. La palabra es mashak. Digan eso, mashak. Mashak, ¿qué es? Hacer a un lado, dejar en espera o retrasar. Así que la esperanza hecha a un lado, la esperanza retrasada aflige el corazón. Cuando nuestra esperanza se retrasa, cuando no vemos resultados, eso aflige el corazón. En los años 60 hubo un doctor Martin Seligman, uno de los psicólogos más influyentes de ese tiempo, hizo experimentos sobre la esperanza. Y luego, por sus experimentos, pudieron establecer un fundamento de entendimiento sobre la depresión, la desesperanza y también la motivación. Y uno de los experimentos que hizo este doctor es que agarró y trajo 2 grupos de perros. ¿A cuánto les fascinan los perros? Yo amo, como que la mayoría de aquí les gustan los gatos. A mí me fascinan los perros. Y él trajo 2 grupos de perros. El primer grupo los metió en una jaula y en esta jaula recibían un choque eléctrico. No suficiente para lastimarlos, pero suficiente para incomodarlos. Y en este primer grupo, esta primera jaula tenía una palanca. Cuando los perros sentían un choque eléctrico, la palanca estaba ahí por si lo tocaban, se apagaba la electricidad y no sentían ese choque eléctrico. Entonces, este grupo de perros aprendieron, ok, si yo voy y toco la palanca, ya se quita el choque eléctrico, ya no lo siento más. Aprendieron así con el tiempo. Ahora, el segundo grupo de perros los metieron a la jaula, pero esta jaula era diferente, no tenía una palanca. Así que el primer grupo, los perros aprendieron que sus acciones tenían efecto. Saltaron inmediatamente y tocaban la palanca. El segundo grupo, como no había palanca, ellos aprendieron que, bueno, no hay nada que yo pueda hacer, acepto que así es mi vida. Voy a recibir el choque eléctrico y no hay nada que pueda hacer. Así es la vida, así dice mi papá, así es la vida. Después lo que él hizo, unió a los 2 grupos de perros y los metió en una jaula más grande. Esta jaula no tenía una palanca. Esta jaula lo que tenía era una división en la mitad, lo suficiente chiquito para que puedan saltar sobre la división. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Al meter a los 2 grupos de perros en esta jaula, empezaron los choques eléctricos. El primer grupo, los perros que aprendieron que sus acciones tenían efecto, inmediatamente buscaron, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para no sentir este choque? Y se dieron cuenta que si saltaban la división, ya no sentían el choque eléctrico. Pero ¿qué fue lo que hizo el segundo grupo? El segundo grupo de perros, lo que hicieron, inmediatamente cuando sintieron el choque eléctrico, los que aprendieron que nada de lo que hacían cambiaban, inmediatamente se acostaban. Se acostaban, ¿por qué? Porque ellos ya dijeron, esto es lo que me tocó en mi vida, así es mi vida, no hay nada que yo pueda hacer. Y lo que los doctores dijeron es que ellos aprendieron algo que se llama desesperanza aprendida. Que por su situación, que ellos aprendieron que
no debemos tener esperanza, así es nuestra vida. Y si somos honestos, muchos de nosotros nos encontramos con desesperanza aprendida. Después de esperar tantos años, después de orar, decimos, bueno, así es la vida. Así es la vida que me tocó esto, me tocó eso, me tocó esta situación y ya no hay nada más que pueda hacer. ¿Para qué tener esperanza? Y tomamos esa misma postura de los perros y decimos, bueno, no hay nada que pueda hacer y me acuesto. Pero el Adviento confronta esa mentira, que sí hay esperanza. El Adviento es el recordatorio que Dios no nos ha abandonado, que Dios no está en silencio, que Dios no ha terminado y la historia tuya, mía, la de nosotros no ha concluido. Por eso necesitamos entender estas tres verdades sobre la esperanza de Dios que nunca falla. Para no encontrarnos con esa desesperanza aprendida, tenemos que entender estas tres verdades sobre la esperanza de Dios que nunca falla. Punto número 1, la primera verdad es que la esperanza tiene un nombre. La esperanza tiene un nombre. ¿Cuántos aquí saben que hay poder en los nombres? Hay un significado en nombres. Y me imagino que han escuchado, hay poder en el nombre de Jesús. Los nombres tienen significados. Yo esta semana averigüé los nombres miré lo que significan los nombres de muchos de ustedes y quedé sorprendido con algunos. Mentiras, no busqué los de ustedes, busqué los míos. Mi nombre, el de la pastora Erika Santiago, y quiero compartir con ustedes porque muchas veces vas a ver que tú vives o tu vida simboliza lo que significa tu nombre. Por ejemplo, la pastora Erika significa gobernante eterna, líder para siempre, siempre fuerte. Y si conoces muy bien a la pastora Erika, tú conoces que en cualquier cuarto que ella entre, tiene un liderazgo natural, tiene un liderazgo fuerte y es siempre fuerte la pastora Erika. Vive a lo que es la definición de su nombre. Yo, por ejemplo, Stefan significa coronado o victorioso. Y yo soy muy competitivo y me fascina ser victorioso cuando hay alguna competencia. Santiago significa suplantador, alguien que entra al lugar que Dios preparó. Y tal vez no lo he visto, pero estoy orando y tengo fe que Dios está preparando algo muy grande para Santiago y él va a ser el suplantador y va a entrar a lo que Dios ha preparado para él. Y también busca el nombre de Lola. Lola es nuestra perrita, si no la conoces, es una perrita chiquita de 3 libras, 4 libras, muy chiquita. Y su nombre significa dolor convertido en fortaleza, generalmente asociado con la idea de una mujer fuerte y libre. Tal vez no sabían, pero Lola, cuando era muy chiquita, más de lo que ahora es, pero cuando era más joven, más chiquita, saltó en la cama y se resbaló, y cuando cayó se partió la mano, se partió 2 dedos. Y fue un proceso, una recuperación de casi 6 meses, hasta que los doctores o los veterinarios dijeron, ¿sabes qué? No está sanando su mano, le vamos a quitar el yeso y tal vez solo va a caminar en 3 pies, ya no va a poder caminar como antes caminaba. Pero como la ven, camina muy bien, camina en sus 4 pies. Ella esa primera semana solo usaba 3, pero dolor convertido en fortaleza, y ahora es una mujer fuerte y libre. Vive exactamente lo que es su nombre. Pero el nombre de Jesús, ya quitando o ya no bromeando, pero el nombre de Jesús es diferente. El nombre de Jesús significa Salvador. Significa Salvador. Cuando dices Jesús, literalmente estás diciendo Salvador. Estás diciendo el nombre de la esperanza, porque la esperanza tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Mateo 1:21, cuando el ángel se le aparece a José y le habla, le dice
Mateo 1:21. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, ¿por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús no fue un accidente, el nombre Jesús no fue porque le gustó el nombre a María José, no. Fue porque Dios le dio ese nombre con un propósito, porque iba a ser o es nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué es que la esperanza tiene un nombre y es Jesús? La Biblia lo describe 3 diferentes veces como nuestra esperanza. La Biblia llama a Jesús en 1 Timoteo 1:1 como nuestra esperanza. En Tito, en el libro de Tito dice nuestra bendita esperanza, y en 1 de Pedro dice nuestra esperanza viva. Hay poder en los nombres, hay poder en el nombre de Jesús, y vemos eso, que Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene un nombre que es Jesús. Filipenses 2:9 también dice, Dios le dio el nombre Jesús, que está sobre todo otro nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando decimos el nombre de Jesús, no es solamente decir esperanza o Salvador, pero al decir el nombre de Jesús hay sanidad, hay libertad. La palabra nos dice que al mencionar su nombre los demonios huyen. Hay poder en el nombre de Jesús, y esa es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en algo que cambia, sino en alguien que es fiel, que nunca cambiará. Y algunos escuchan que, Jesús es nuestra esperanza, pero se hacen la pregunta, si Él es mi esperanza, pues ¿por qué nada ha cambiado? ¿Por qué sigo esperando? ¿Por qué no llega a tiempo? Decimos nosotros con nuestros horarios, ya llegó tarde. ¿Por qué es que está tarde? Y no eres, o no somos las primeras personas en sentir que Dios tal vez llega tarde. Israel sintió esto por cientos de años. Y por eso necesitamos entender que la esperanza no solamente tiene un nombre, pero la esperanza tiene un tiempo perfecto. Siempre llega a un tiempo perfecto. No llega temprano, no llega tarde. Siempre llega un tiempo perfecto. En el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías que habla de este rey venidero, que habla de un cordero que va a haber alguien que va a venir a liberar a su pueblo. Vemos profecías de esto. Les voy a solo mostrar 3 donde muestra la profecía, pero también el cumplimiento de la profecía. Jesús, vemos en 3 diferentes lugares. Jesús nacería de una mujer. Esto se dijo en Génesis y se cumplió, y se ve el cumplimiento en Gálatas 4:4. Jesús nacería de una virgen. Esa profecía en Isaías y se cumplió en Mateo. Jesús nacería en Belén. La profecía en Miqueas y se cumplió en Mateo 2:1. Pasó mucho tiempo entre esas profecías y el cumplimiento de la profecía. Pero Dios siempre estaba obrando. Y si Dios prometió el Mesías, ¿por qué tardó tanto? ¿O por qué en ese periodo fue que nació Jesucristo? Y hay que ver qué es lo que pasó históricamente entre esos 400 años, entre el último libro de Malaquías del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento de Mateo. Así que, ¿qué fue lo que pasó ahí que nos deja saber Dios estaba obrando, aunque nosotros podemos pensar que estaba en silencio y no estaba haciendo algo? Primero, durante ese tiempo la enseñanza socrática empezó a ser el método de la enseñanza. Antes era didáctica. ¿Qué es eso? La enseñanza didáctica
es que hay una autoridad, comparte la verdad, te memorizas la verdad, no haces preguntas, punto. Ya, hay un maestro, dice lo que es, uno no puede hacer pregunta y eso es lo que es. El método socrático empezó a hacer de una forma como de conversaciones, una forma en que animaba a la gente a hacer preguntas, que esto ya nos llevó a buscar un poco más y enfocar las preguntas y encontrar la respuesta. Así que, ¿qué es lo que esto hizo? Un cambio, que la gente empezó a hacer preguntas y Dios estaba a punto de mandarles la respuesta para todas esas preguntas. Primer punto. La otra cosa es que el Antiguo Testamento, las Escrituras, fueron traducidas al griego para que la gente común pudiera leer las Escrituras, el Antiguo Testamento. También Alejandro Magno unificó el mundo conocido bajo un solo idioma, así que todos hablaban el mismo idioma. Roma construyó caminos y creó sistemas que conectaban regiones. Algunos pueden pensar que Dios mandó a Jesús tarde, llegó tarde, pero Él estaba preparando el mundo. Antes de que Jesús entrara al mundo físicamente, Dios preparó el mundo espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, políticamente, geográficamente, de todas las formas para que llegara la respuesta que todos buscaban, la salvación que todos buscaban. Y habían métodos para poder compartir ese mensaje, poder compartir el evangelio de que ha llegado el Rey de Reyes, que ha llegado nuestro Salvador. Así que en ese tiempo en que parecía que Dios no hablaba, que Dios no estaba haciendo algo, Él estaba preparando el escenario. Gálatas 4:4 nos dice el momento, dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. No después de que se cumplió o antes de que, cuando se cumplió el tiempo establecido, porque nuestra esperanza siempre llega al tiempo perfecto. Dios cumplió cada profecía en el tiempo perfecto. Dios estaba preparando el mundo y cuando parece que Dios está en silencio, Él suele estar preparando el escenario. Tal vez nosotros nos encontramos en un momento donde Dios te estás tardando. Dios, ha pasado mucho tiempo. Pero esto nos recuerda que la esperanza, Dios, Jesucristo, siempre llega al tiempo perfecto. Y aun cuando pensamos que estamos esperando, Dios está obrando. Dios está obrando. Y si fue puntual en Belén, Él será puntual en su regreso. Que no sabemos si es mañana, si es hoy, si es en 100 años, ni los ángeles, dice la palabra, que sabe cuándo es el tiempo, pero te aseguro que va a llegar al tiempo perfecto. Va a llegar puntual al tiempo que es. Y si es puntual en su regreso, entonces también es puntual en su llegada en tu vida. Y tal vez muchos hemos dicho, cuánto me hubiera fascinado tener a Jesucristo en mi vida antes. Gloria a Dios, porque es un deseo noble. Pero te aseguro que Jesús te encontró en el tiempo perfecto y tiene un plan perfecto para ti. No llegó tarde a tu vida, no ha llegado temprano, sino llegó a tu vida al tiempo perfecto. La esperanza tiene un nombre que es Jesucristo. La esperanza llega al tiempo perfecto y como nos recuerda el Adviento, la esperanza viene otra vez. El Adviento apunta en dos direcciones. Nos recuerda hacia atrás el nacimiento de Jesucristo, pero también hacia adelante al regreso de Jesús. Y es por eso que celebramos este tiempo de Adviento. La primera vez que Jesús vino, llegó como un bebé en un pesebre. Y la próxima vez que llegará, va a venir como un rey en un caballo. Mira cómo lo describe Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 17. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios.
Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Nuestra esperanza está en una persona, en Cristo, que aún trasciende la muerte, que cuando morimos ahí no acaba nuestra historia, pero nos reuniremos con los que han muerto, los que van a morir, y nos vamos a reunir con Él en una forma gloriosa. Y nosotros tenemos nuestra esperanza y la ponemos en Cristo. Empezamos con un proverbio, Proverbios 13:12. Y solo vimos el inicio, la primera parte del Proverbios. Dice: la esperanza postergada aflige al corazón. Pero la segunda parte, el deseo cumplido es un árbol de vida. El árbol de vida se menciona como unas 10 veces en la Biblia, pero se ve específicamente en 3 lugares. En Génesis, en el inicio, en el comienzo, con el árbol de vida. Lo vemos que este proverbio menciona que un deseo cumplido es como un árbol de vida, es un árbol de vida. Y luego lo vemos otra vez en Apocalipsis 22, ya al fin, cuando nos reuniremos con Dios, y otra vez menciona este árbol de vida. Y cuando tú y yo tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, y cuando Él sana, cuando Él libera, y aun cuando no, nosotros podemos celebrar y tener nuestra esperanza en Él. Y este deseo cumplido es como un árbol de vida. ¿Qué es lo que significa este árbol de vida que vemos en Génesis, en el inicio y en el fin? El árbol de vida representa restauración completa, plenitud, sanidad, vida como Dios la diseñó, y la presencia de Dios completamente restaurada. Quizás tu corazón ha estado enfermo o afligido. Quizá tu esperanza se ha retrasado. Pero Proverbios no termina con enfermedad, como lo leímos, o con la aflicción, pero termina con vida. Dice que cuando Dios cumple un anhelo, un deseo, se convierte en árbol de vida. No solo una oración contestada, pero un alma restaurada. No solo es un avance en nuestra vida, sino un soplo de vida en lugares que antes se sentían muertos. Y así es nuestro Dios, así es quien ponemos nuestra esperanza y nuestra mirada. Él no solo arregla situaciones, Él revive corazones. El Adviento apunta hacia atrás a su nacimiento, pero también hacia adelante a su regreso. Un día cada anhelo será cumplido. Un día cada corazón será restaurado. Y algunos llegaron hoy con un corazón cansado de esperar, cansado de orar, cansado de tener esperanza. Pero el Adviento declara y nos recuerda que tu historia no ha terminado, que tenemos una esperanza. Dios restaura lo que murió en la espera, y Él sopla vida en lo que se debilitó, y Él aviva los lugares que pensaste que estaban terminados. Así que tu corazón, si está cansado hoy, nos recordamos que nuestra esperanza está en Cristo, en alguien que nunca nos fallará, en alguien que nos puede restaurar, que nos puede sanar, que tenemos esa esperanza, y dejemos que Jesús vuelva a soplar esa vida en nuestros pulmones. Así que vamos a terminar con una canción que ya cantamos en el inicio, pero esas palabras son tan profundas. Si me puedes ayudar con la letra de Cornerstone, el primer verso. Vamos a leerlo juntos. Dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
próxima letra. De nadie más dependeré. A veces dependemos de otras cosas, de otras personas, pero aquí estamos diciendo que de nadie más dependeremos, solo en su nombre confiaré. Que esta sea nuestra oración, que mi esperanza está en Jesús, en su justicia, en la cruz, y que nadie más dependeremos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Él siempre llega a tiempo y va a regresar. Así que esto sea un recordatorio para nosotros en este tiempo de preparar nuestros corazones para el nacimiento de Cristo. Les voy a invitar que se pongan de pie. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu plan perfecto en cada una de nuestras vidas. Padre, gracias por este recordatorio, este tiempo en que podemos desacelerar nuestra vida un poquito. En un mes que hay tanta actividad, tanta preparación, tantas visitas con familia, con los regalos, con la decoración, que no nos olvidemos del propósito de este tiempo. Que recordar que tú mandaste a tu Hijo a nacer en un pesebre para darnos esperanza, y una esperanza que no termina cuando morimos, sino que trasciende eso, y volveremos a estar contigo y veremos ese árbol de vida, Padre. Gracias, Padre, por esa esperanza que nunca falla. Gracias, Padre, por el nombre de Jesús, que lo podemos declarar y hay poder en ese nombre. Padre, ayúdanos a enfocar nuestro corazón, nuestra mente en este tiempo de Adviento. Fórmanos, cambia lo que quieres cambiar. Padre, transfórmanos y prepáranos para celebrar el nacimiento de Cristo, y prepáranos para tu segunda llegada. Gracias, Padre Santo, y en el poderoso nombre de Jesús declaramos estas palabras, que mi esperanza está en ti, Jesús.